Bien, en relación con su primera pregunta, ¿qué es un Estado de Derecho? Primero aclaré, un Estado de Derecho es lo opuesto a un Estado de facto. Un Estado de facto o gobierno de facto es el que se realiza una institución sin un edificio jurídico que lo sostenga. En cambio, un Estado de Derecho es aquel que ha sido organizado constitucionalmente y de esa constitución se derivan las leyes que lo desarrollan. Y con base en ese ordenamiento jurídico se gobierna. El Estado social de derecho tiene una diferencia fundamental. En Colombia existe de 1991 con la nueva constitución. Ese Estado social de derecho se compromete a garantizar una vida digna para todos los asociados. La diferencia con el Estado de Derecho es que este garantiza la igualdad de todos los ciudadanos de la ley. El Estado social de derecho debe garantizar no solo esa igualdad, sino debe garantizar el acceso a los bienes y servicios mínimos necesarios para una vida digna. Las ramas del poder público en Colombia son tres: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero para comprender esto es mejor tener en cuenta que en los gobiernos absolutistas, las monarquías absolutas, el poder estaba concentrado en una sola persona. Eso ocurría en la Europa del siglo XVIII. La Revolución Francesa puso en práctica ideas que desde el siglo XVII ya se venían promulgando, y es la de dividir el poder, no permitir que se concentre en una sola persona o en un pequeño grupo de personas. Entonces se crean tres ramas. Una rama, la del poder legislativo, es la que crea las leyes. Otra rama, el poder ejecutivo, es la que garantiza que esas leyes se ejecuten, se lleven a cabo. Y otra rama, que es el poder judicial, se encarga de velar por la pureza de ese cumplimiento, por la correcta aplicación de esas leyes y castigar a quienes las incumplan. De esa manera el poder queda dividido. No es posible que personas que trabajan en una rama tengan injerencia en la otra. En nuestro país se ha presentado conflictos permanentemente porque el Ejecutivo le encarga tareas al Legislativo, es decir, le manda a hacer determinadas leyes. Eso se lleva a cabo concentrando el presidente dos ramas del público en sus manos, lo cual acaba con la democracia. Entonces, la esencia de la democracia consiste en la perfecta división del poder público en tres ramas. Existen diversas formas de democracia: la democracia directa, la democracia representativa. En Colombia tenemos democracia participativa. La democracia directa es la que puedes ejercer en el salón de clase, levantando la mano para estar de acuerdo con una decisión. La democracia representativa es aquella en cual eliges sus representantes que se reúnen y toman decisiones por un grupo que es de pronto muy numeroso. La democracia participativa, que es la que hay en Colombia, establece, además de la Constitución y las leyes, unos mecanismos de participación que a su vez son mecanismos de protección de los derechos constitucionales. Este es un asunto bien complejo. La verdad que la Constitución de 1990 ha demorado mucho tiempo en ejercerse plenamente porque no ha habido suficiente formación, suficiente ilustración acerca de estos mecanismos de participación y de protección de los derechos. La forma más antigua que existe es el habeas corpus. Ese mecanismo fue inventado en tiempos de la monarquía absoluta y por ese mecanismo se le exigía al monarca que cuando se detuviera a alguien no se viera escondido, encerrado en una mazmorra, sino que debía ser presentado públicamente ante un juez.
Ese es el habeas corpus. Por ahí comienza a construirse estos mecanismos de protección de los derechos de las personas. En nuestro país la forma más elemental es el PQR, es decir, la petición, queja o reclamo que se le puede hacer a cualquier entidad. A cualquier entidad se le pueden dirigir PQRs, es decir, peticiones, quejas y reclamos. Existe entonces el llamado derecho de petición. En una carta cualquiera tú escribes como título derecho de petición y eso hace que sea obligatorio responderte en un tiempo prudencial esa petición que tú haces. También algo parecido es la solicitud de información. Bien, pasemos a otros mecanismos que son de pronto más políticos. La acción de tutela es una de las novedades que trajo la Constitución de 1900. Mi nombre es Fernanda Sáenz, soy estudiante de Archivo. Con respecto a qué es un Estado social de derecho, mi opinión es la siguiente. El Estado social de derecho es el marco jurídico político propuesto en la Constitución de 1991, dentro del cual los colombianos pretendemos construir unas nuevas relaciones con la naturaleza basados en los principios y valores como la vida, prevalencia del interés general sobre el particular, solidaridad, entre otros. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las ramas del poder en Colombia? Entonces tenemos la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Y por último, ¿cuáles son los mecanismos de protección de derechos? Entonces tenemos el derecho de petición, peticiones de información, quejas, reclamos, manifestaciones, habeas corpus, habeas data, acción de tutela, acción de cumplimiento, acciones populares y de grupo. A ver, Michina, un Estado de Derecho es un Estado donde se respetan los derechos de los ciudadanos. Los poderes en un país o en Colombia son el Poder Ejecutivo, el Presidente, el Poder Legislativo, el Congreso y el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. Y los demás que están en esa misma línea. Las acciones para hacer cumplir los derechos, para hacer respetar los derechos son el derecho de petición, la acción de tutela, la acción popular, y son esas las que más recuerdo ahorita. Entonces, mi nombre es María Leonor Rodríguez de Landia, docente del Colegio Santa Ana de Flores. Bueno, Lorena, un Estado social de derecho es un modelo de Estado dentro del cual se garantizan unos derechos fundamentales a todos los ciudadanos, pero en él, que sin embargo, prevalece el interés general sobre el particular. Entonces siempre en este Estado social de derecho va a prevalecer primero el interés general sobre el particular. Las ramas del poder público en Colombia son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Bueno, y entre los mecanismos de protección al ciudadano, entonces tenemos la tutela, el derecho de petición, el habeas data, el habeas corpus, pues entre otros, ¿no? Pues esos son como, la acción popular. La acción popular también es otro mecanismo. Mi nombre es Jennifer Lorena Panadón, soy estudiante del primer semestre del programa profesional en turismo. ¿Qué es un Estado social de derecho? El Estado social de derecho es un sistema que se propone para fortalecer servicios, garantizar derechos esenciales y mantener el nivel de vida necesarios para participar como miembro pleno de la sociedad. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, tenemos que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia de intereses generales. El Estado social de derecho es un Estado de tipo democrático que se caracteriza por el reconocimiento de derechos de índole individualista y de orden colectivista. Como ya sabemos, nuestro Estado se encuentra organizado en tres grandes ramas: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Esta división de poder se hace con el fin de conformar un gobierno más óptimo en función de administración y adjudicación de leyes. Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales son instrumentos establecidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política Económica. Algunos de estos son el derecho de petición, petición de información, quejas, reclamos, manifestaciones, habeas data, acción de tutela, acción de cumplimiento, acciones populares. Estos se encuentran en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.